Bueno, vamos a hablar con un economista de la UBA, con un docente, investigador de la Facultad de José C. Paz, de la Facultad de Avellaneda. Además, él es coordinador del programa de investigación sobre producción de granos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y se llama Ernesto Matos. ¿Qué tal, Ernesto? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Bien, estamos tratando de nivelar un poco, así te escuchamos un poco mejor. ¿Ahí me escuchas bien vos? Yo te escucho perfecto. Ahí está, buenísimo. Cuando empezamos el programa, estábamos hablando un poco de, y es la introducción de la primera pregunta. Sí, es un poco extensa, pero bueno, es un poco el disparador para que empecemos a dialogar. La administración de Javier Milei, en su economía en este tiempo, nosotros hacíamos como una lectura más mediática, ¿no? De que hay como una especie de empresarios que terminan siendo enlaces entre los sectores mineros, del gas, del petróleo, con los medios masivos de comunicación, ejemplo José Luis Manzano, ¿no? Y hay otros. Pero en definitiva lo que yo estaba tratando de explicar desde lo que sería el manejo de la política económica, es que claro, en los últimos 2 años Milei muestra que hay un crecimiento. Ese crecimiento tiene que ver con minería, el sector agropecuario, el sector financiero, gas, petróleo. Pero esos sectores económicos no derraman trabajo. Pero a su vez, los empresarios que están al frente de estos sectores económicos son los que sostienen el discurso para que mediáticamente todavía el gobierno de Javier Milei siga teniendo una apoyatura. Entonces, la pregunta que en base a esta reflexión rápida que te estaba brindando es si lo que muchas veces empieza a suceder en conversaciones en estas últimas semanas. Yo creo que estas personas lo van a aguantar porque le está dando Milei muchísimos negocios. Ahora, ¿a vos no te pasa repetidamente que te encontrás con personas en conversación que te dicen, che, la gente, cómo esto aguanta, cada vez estamos peor, hay una situación social que ya no se puede sostener? La explicación que yo di fue esta, ¿no? Que estos sectores de poder son los que están sosteniendo a Javier Milei porque le está dando muchos negocios. Primero, no sé si estás de acuerdo con esta mirada, que la estoy dibujando muy rápidamente, y segundo, ¿qué te pasa a vos con esto, ¿no? De si también, seguramente te preguntaste, ¿por qué todavía no explota con mayor tensión social, mayor presión social hacia las políticas del gobierno que no apoyan a las mayorías? Bueno, primero que en 2024, y no tomando como lo hizo el presidente, yo creo que el presidente, ¿sabes por qué le entiende mucha gente? Porque habla como una clase de economía 1, y en economía 1 no se aprende economía política, digamos, se aprende economía muy básica. Entonces por eso todos pasaron por alto el dato del EMAE, según algunos especialistas que si vos te pones a conversar, te va a decir en 2024 caímos 1,3. ¿Dónde está el crecimiento? Bueno, lo que pasa es que toma un detalle. Y esto es lo que se llama, y es más viejo en la historia de la humanidad, el sofisma. Algo de verdad y algo de mentira. Te tomó el EMAE, que es un proxy, es un dato proxy de lo que viene en el PBI. Vos lo que tenés que tomar es el PBI, no el EMAE. Entonces ahí vino un poco el vericueto, digamos, ¿no? Y el discurso construido que después nadie cuestiona. Claro. La verdad que es un teléfono, es como si vos, Marcelo, me llamara y me dijera, che, Ernesto, ¿el EMAE está bien para medir el crecimiento argentino? Y te puedo decir que te da una visión, pero hay que tomar el PBI. Entonces ya ahí partimos de que el presidente le viene tomando el pelo a mucha gente. Preocupa más cuando hay un silencio del lado de los especialistas. En ese marco nos vamos a encontrar infinidad de sonceras, que eso es lo que decía Jaureche, infinidad de sonceras que si vos las estudias un poco te das cuenta que te están mintiendo en la cara. Es como el inspector de billetera, ¿viste? De los Simpsons. Sí. Entonces es como que te pidió la billetera con el voto y ahí estamos. Sí. En esta realidad donde hay 2 cuestiones, me parece. Una, la que nombraste, el agrominero es el sector ganador de este periodo. Y pasó con el Argentina Week. Si vos ves el Argentina Week, los únicos que van a invertir en la Argentina es YPF, Pampa Energía, 2 empresas argentinas. Sí. El 50% de las inversiones. YPF es estatal, que fue a pedir plata a un banco privado cuando se lo puede pedir al Banco Nación. ¿Quién está detrás del Banco Santander que tiene un pariente funcionario en YPF? Esa es la pregunta.
¿Por qué? Porque si yo vengo y te digo, Marcelo, mira, vamos a endeudar YPF, y vos decís, no, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, te llevas una comisión. Y ahí está el enganche que trabaja, creo que no sé si trabaja con Adorni, mirá que estaba tratando de bucear eso un poco. Entonces vos te das cuenta que alguien lleva el negocio de endeudar YPF, que esto es más viejo, esto es la época de la dictadura. Todos recordarán que cuando crece el endeudamiento en la Argentina tiene que ver con haber endeudado empresas estatales. Bueno, acá están haciendo lo mismo. Alguien se lleva una comisión, alguien deja endeudado una empresa estatal que lo pague el próximo. Entonces ahí tenés esos dos sectores que representan entre los dos el 11% del empleo registrado privado. O sea, nada, no pesa, no va a derramar y no va a generar el millón de puestos de trabajo que dice el presidente. Porque la diferencia con Chile es que Chile lo que tiene en particular es que tiene centralizado el monopolio de comercio exterior de cobre y lo utiliza para otras cuestiones, digamos. Acá no lo tenés. Claro. Entonces, ese es un poco el panorama que tenés con este gobierno. Fracasó en los números sociales, lo que les prometió a la gente de que iban a ganar en dólares no sucedió. Tal vez la heladera en el gobierno anterior no se llenó, pero ahora estás vendiendo la heladera, el electrodoméstico, el auto, alquilás parte de tu casa para generar un ingreso, te pusiste un kiosco y rompiste la pared para poner una ventana. Esa es la situación hoy del trabajador argentino, sí, que se ve un poco defraudado, digamos, ¿no? Y bueno, después vemos los Adorni y bueno, cartón lleno, ¿no? Sí, bueno, también ellos tienen todavía esa espalda de decir, bueno, el peronismo es corrupto y bueno, es como que todos están jugando a ver quién es peor, ¿viste? Y ahí lo que yo quería tratar de consultarte tiene que ver con esto de... hay una variable que tiene que ver con el dólar. Y parece que, bueno, sí, ya la inflación no le cierra. La cuestión de, bueno, trabajo, mercado interno, todo eso está problemático también desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Pero sostiene la variable que todos parece que van al altar, ¿no? Hasta mismo grandes mayoría de la sociedad argentina, que es bueno, pero el dólar no lo toca. Por más que haya una inflación del 2.9, que crezca esa inflación de 2.9 en los últimos meses, que se haya tocado, que haya funcionarios dentro de la cartera de economía del gobierno que le hayan dicho, pero mirá que con la medición que bancaba Marco Lavagna sería 3.1, pero da 2.9 porque lo tocó Caputo, pero el dólar no, el dólar sigue estando a un precio que evita una devaluación, evita un salto cambiario. ¿Qué opinión tenés en cuanto a eso y cuánto crees que puede durar esta cuestión de que el gobierno sostiene tal vez la única vela que está encendida, ¿no? Que es la que el dólar no se le dispare? Mira, yo creo que ahí de vuelta volvemos un poco a cómo están formados nuestros profesionales. A mí me preocupa mucho el poco espíritu crítico no digo solamente de los economistas, en general, digamos, ¿no? Porque vos nombrabas la variable IPC en su variable mensual. Solamente escuché un economista criticar esto, y te puedo decir que es Guillermo Moreno, pero técnicamente la inflación de Milei en marzo y abril fue casi un Rodrigazo de 2024. Fue casi de 200 a 300% de inflación. Estaba mirando por la UOCRA, por el índice CAC, cuánto le aumentaron a ese trabajador de la construcción en ese mismo mes. 190. O sea que el tipo perdió 100%, 100 puntos de su salario se achicaron cuando venía, ponele, perdiendo, ganando, acá perdió. Sí. Y si vos seguís para adelante, vas a ver que el tipo sigue perdiendo. Porque de esos 290, porque después lo confirma el gobierno. ¿Qué te dijo el gobierno? Lo dijo, mire, bajamos de 300 a 30. Yo no recuerdo muy pocos medios, te diría que algunos que son nada, que uno escucha a algunos amigos que dijeron, la inflación llegó a 300%, tuvimos un rodrigazo. Nadie lo dijo. Entonces, ¿cómo interpreta el trabajador? El trabajador interpreta que está dentro de todo bien, pero está perdiendo salario. ¿Cuándo le explota? Y explota ahora porque lo demás siguió subiendo. La luz, el gas, el agua, el alimento, el peaje. Entonces, como todo sigue lentamente aumentando y vos ya venías perdiendo, te encontraste en un punto en el que, no me alcanza la plata.
Mm. Ese es uno de los análisis que uno puede tener. Ahora, ¿qué te dio el gobierno para anclar, para mantener el tipo de cambio estable con poca... Y esa es otra de las discusiones. Porque el gobierno cuando asume las bandas, lo asume con 1.190 el dólar, Mm. que está en 1.420. Sí. ¿Qué decían los economistas? Bueno, está entre las bandas. No, Master devaluó. Mm. Esto de economía uno de vuelta. Si vos pasás de un dólar 1.190 a 1.420, ¿qué significa? Igual. Depreciación, Claro, devaluación. claro, lo que pasa es que el techo al piso de la banda era de un margen muy amplio. Esa es otra discusión, digo. El tema es si vos estás devaluando o no. ¿Lo hizo? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba dólares. Bajó las retenciones y esta es la duda para adelante. Para mantener este tipo de cambio, ¿el gobierno va a volver a bajar las retenciones? ¿Va a endeudarse con Estados Unidos? ¿Va a llamar de vuelta a Scott? Bueno, está haciendo todos los deberes como para pedir un salvataje, ¿no? Porque se alinea con Estados Unidos, dice vamos a ganar la guerra, no sé con qué, pero bueno, el Sí. presidente tiene su lineamiento. Mm. Tal vez sea para que lo banquen en esta transición que es ahora, que es la discusión de la liquidación de la cosecha. Mm. Que ya el mes pasado dio 30% a la baja, entonces hay que ver marzo, 1 de abril, cómo da el número. Me tendría que dar números positivos, pero todavía no lo sabemos. Bueno, pero viste que en Expogagro dicen que hubo movimiento, que se aceptaron créditos, pedidos, la gente preguntaba por maquinarias, como que están en la expectativa de que va a haber una buena cosecha, ¿no? Porque incrementaron los niveles de lluvia en el campo argentino. Bueno, hay como una buena expectativa. Trigo venía récord. Mm. Soja venía creciendo, por lo menos no dejó de caer y empezó a crecer levemente. Es por lo menos un número apetecible. El tema es el gasoil. Así como a vos te aumenta cuando tenés que salir con el Uber, donde le pagan al trabajador, ahora tienen que levantar la cosecha y los 2 millones de litros que necesitan para levantar la cosecha, que se calculaba el año pasado se iba a necesitar para esta que viene, hoy están 700 millones de dólares más. O sea, le incrementó el costo al campo al cual después le piden los dólares. Claro. ¿Sabés que acá José sí. me averiguó mientras estábamos charlando nosotros lo que vos decías de esta persona con cercanías a YPF? Es el del Banco Santander, es Sergio Leu, que es hermano de Alejandro Leu, que es el ex secretario de Finanzas de YPF, y se pidió un préstamo por 17.000 millones de dólares. O sea que todo viene en Sergio Leu, que es el hermano de Alejandro Leu, ex secretario de Finanzas de YPF, que trabaja con Toto Caputo, ¿no? Ahora. Bueno, esto queda en familia. Sí, viene todo de ahí el caminito que, bueno, José nos averiguó amablemente mientras estábamos hablando. ¿Hay sectores que vos pensás, como te escribí en el mensaje cuando te pedí esta entrevista? Yo creo que hay... Primero, ¿cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Eso estaría bueno que se lo expliques a la audiencia. Y segundo, bueno, ¿cuáles son los sectores que vos crees que ya están en depresión y que no están en recesión? Aunque algunos dicen todavía que en la macro este gobierno no cayó en recesión, técnicamente. Bueno, técnicamente, a ver, tendría que tener 2 trimestres consecutivos de negativos, PBI, digamos, ¿no? El EMAE, el PBI más que nada. Es verdad, técnicamente no está hoy en recesión. Sí. Ahora, la depresión sería ya 4 meses negativo. Y aún es como todo un año completo. Y aún así es como una estimación que uno hace porque se agrava la recesión. ¿Y el punto es si se agrava. Sí. Pero el sector textil, por ejemplo, para mí está en depresión. Ya no está en recesión. Lo que pasa es que se toma el PBI como variable. Habría que ver PBI o valor agregado bruto por cada sector, ver cómo dio cada año por trimestres. Y no es un mal cálculo, digo, para tener una sintonía. Claro. Sí, hoy con la capacidad instalada, que es el dato que salió ayer del INDEC, que es tu capacidad de usar máquinas por trabajador, ¿cuánto estás usando? ¿La mitad? ¿El 70%? Bueno, eso todavía está en la mitad. Claro. Y obviamente textil es el que más cae, automotriz es el que más cae. El que más crece o se mantiene es refinería.
alimentos está peleándola, pero también se ve a la caída. Entonces vos tenés algunos sectores ganadores. Lo que pasa es que es comparado contra el año pasado, que venías de salir de una caída negativa de crecimiento en 2024. Claro. O sea, podés estar peor que el año pasado y te diría que no, pero porque son números estadísticos. El tema acá clave, me parece que tiene que entender la gente, es que, y que lo escuché justamente con los trabajadores de FATE, que me parece que a veces nosotros como trabajadores tenemos que entender que somos parte de un sistema, digamos, ¿no? Vos no ponés una empresa para perder plata. El trabajador gana para consumir, lo que sea, digo, una pizza, tomarse una cerveza. Sí, sí. Entonces, siempre se realiza algún tipo de ganancia, digo. La empresa de algo tiene que vivir para pagar salario. Y si vos ves que todo eso no funciona o se pasa todo al mercado informal, bueno, vas a tener problemas de recaudación, que es lo que está teniendo el gobierno ahora. Vas a tener problemas de registración. Y hay un dato que hay que seguir con los jóvenes, que nosotros, no puedo decir, digamos, no en general, pero ponerle la población universitaria, que uno lo que está viendo, que lo que ofrecen como primer empleo en salario no supera los 500.000 pesos. Sí, escuché el otro día una piba que estaba buscando laburo, creo que fue en C5N, y le hacían una pregunta y decía que le habían ofrecido 450.000 pesos, una cosa así. Por 8 horas, ¿viste? Una cosa, creo que laburaba sábado a la mañana también. Imagínate que ahí no hay capacidad ni de ahorro ni de consumo, o sea, es rozando la esclavitud, digamos, ¿no? O sea, como que pagás para trabajar. La última consulta, Ernesto, tiene que ver con dólar. Sí. Dólar, deuda. Supuestamente, de acá hasta que termine el año, durante el 2026, había que pagar 20.000 millones de dólares. Igual, los números de deuda, ¿viste? Yo a veces me pongo a leer un artículo, leo otro y aparecen nuevos números. Pero bueno, va más o menos por ahí. Creo que son 20.000 millones de dólares lo que tenía que pagar el gobierno de Milei. Bueno, ahí es un problema, ¿no? Porque en definitiva todo termina reforma laboral y bueno, lo pidió el fondo, otro recorte lo pide el fondo y bueno, y eso tiene que ver con que, chicos, te compren ahora reservas porque lo pide el fondo. Sí, ahí el punto es, bueno, vos tenés un vencimiento de capital e interés por 20.000 millones de dólares, el tema de dónde sacar los dólares. Si está dando crédito al campo para que cambie maquinaria, si está dando el crédito al campo para que te cancele, para que pueda invertir, si están empezando a dar crédito en dólares, que para algunos es un negocio. Kral lo está vendiendo, por Confederación Rural Argentina, vas a ver videos que lo está vendiendo como algo optimista, digamos, que haya crédito en dólares. Ahora, el gobierno viene endeudando a la Argentina, pero en pesos. No tiene todavía colocación en el exterior como colocó Macri en su momento. Toto Caputo llegó a conseguir, creo que, no sé si 50.000 millones de dólares en título, colocando título de deuda a la Argentina. Sí, eso se rompe en enero del 2018, que los mercados le dicen basta y sale en mayo a correr con el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, acá como no bajan el riesgo país, todavía no puede ingresar al mercado de deuda, ¿no? No, lo que pasa es que es costoso, no es por el riesgo país. Claro, es el interés, ¿no? Claro, vos tenés riesgo país, que creo que está en 5 puntos, más la tasa de la FED, que está en 3,75, ahí tenés 8 puntos. Claro. Porque si vos ves Córdoba y otras provincias, Santa Fe, se endeudaron al 9. Claro. Sí, la ciudad de Buenos Aires también. La ciudad de Buenos Aires también. Entonces, claro, no quieren salir al mercado porque lo que le cobran de interés es muy alto. Bueno, Ciudad de Buenos Aires es el otro. Entonces vos tenés que las provincias se están endeudando más que la nación. La nación no sale. ¿Qué hace la nación? Te coloca deuda en pesos. Entonces ahí baraja una tasa del 40, del 50, dependiendo de qué ofrece. Entonces todo lo que se vino endeudando el gobierno es lo que le dejó Guzmán, porque Guzmán es el que recupera el mercado de capitales nacional. Y ahí tenés 100.000 millones de dólares, por eso te creció la deuda. Lo que pasa es que tenés que ver que lo que más creció la deuda en moneda en pesos. Pero como arrastrás las deudas del FMI, más lo que colocaste en título de deuda, tenés ahora estos 20.000 millones que tenés que pagar en constante moneda dura. Y ahí está el problema.
¿Qué va a hacer el gobierno? Puede bajar retenciones para pedir más dólares al campo, puede volver a hablar con Estados Unidos y no tiene muchas más opciones. O refinanciar con el FMI la parte que le corresponde, o sentarse con los acreedores y discutir una refinanciación, pero todo eso implica gestión. Claro. El tema es si tiene, me parece que la tiene la capacidad para eso porque es a lo que vinieron, pero no te pueden traer a las personas que están paradas en Dubái. Esta es la ironía de este gobierno, digamos. Ernesto, te mando un abrazo, gracias por esta charla y bueno, volveremos a hablar en unos meses como hacemos desde hace algunos años. Un saludo, hasta luego. Chao, buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Ernesto Matos, quien es economista de la UBA, docente, investigador de la Facultad de José de Paz y de la Universidad de Avellaneda, y estuvo hablando también sobre cuestiones del campo porque, claro, es el coordinador del programa de investigación sobre producción de granos de UBA Económicas.